Tremendo lo que he descubierto acerca de los presos políticos liberados de parte del régimen de Venezuela y que han llegado a España. El comunicado de ayer, que lo leímos en el último vídeo, el directo que hice ya a última hora de la noche, dejaba muy claro el comunicado del hermano de Rocío San Miguel que algo extraño pasaba y efectivamente nada más terminar ese directo me llegó la información. Resulta que Rocío San Miguel tiene familiares en Venezuela, tal como los tiene Edmundo González Urrutia, y que se ha seguido para Rocío San Miguel a la hora de sacarla de Venezuela el mismo patrón que se utilizó con Edmundo González Urrutia. Firma un papelito, calla, y si no tienes gente, tienes familiares aquí, nosotros nos ocuparemos de ellos. Ese es el mensaje, esa es la amenaza típica, mafiosa del régimen bolivariano, que sigue funcionando con la misma represión de antes. Simplemente han quitado un bigote y han puesto a una mujer, como haciendo creer que como las mujeres son ángeles, son seres de luz, no pueden ser violentas, no pueden ser malignas. Pero es que ahí tenemos a una dictadora, la primera dictadora de la historia, Delcy Rodríguez. Qué curioso. La inclusividad llega por primera vez, incluso a los cargos más nefastos, a los cargos más villanos de la historia. Sí, por el cupo de género, ¿no? Teníamos que tener en algún momento a una dictadora. La primera dictadora de la historia, Delcy Rodríguez, libera unos cuantos rehenes, pero los mantiene bajo chantaje en otro país, con otra jurisdicción, y eso también nos devuelve otra información, o mejor dicho, nos lleva a una conclusión muy importante. ¿Qué hacen Zapatero y el gobierno de España? ¿Acaso no son soberanos en su propio país? ¿O estamos hablando más que de gente que ayuda, de gente que es cómplice de estas extorsiones? Acompáñame y lo analizamos en este vídeo. Venga. Antes que todo, Carla Angola, hace minutos confirmamos, hace 6 horas, de este momento en el que estoy grabando este vídeo, serán unas 8 horas, 9 cuando lo habrás visto, lo estarás viendo, confirmamos la muerte de otro preso político de Maduro y su cártel en Zona 7. Ya son 27 almas que nunca salieron de la cárcel porque los torturaron hasta arrebatarles la vida o fueron abandonados en su enfermedad hasta que sus cuerpos no pudieron más. Este es Edison Torres Fernández, nueva víctima del maltrato, de la tortura, de la dictadura de Delcy Rodríguez. Antes eras de Maduro, ahora es de Delcy Rodríguez, que en paz descanse. No se puede hacer otra cosa que estar cerca de la familia, que estará rota, pensando que, quién sabe, tal vez sea el último muerto de una guerra innecesaria, ¿no? Murió en Venezuela el preso político Edison Torres Fernández bajo custodia del régimen de Delcy Rodríguez. Torres, policía del Estado portuguesa con más de 20 años de servicio, había sido arrestado por motivos políticos y acusado de traición a la patria y asociación para delinquir por criticar al régimen chavista. Tenía 52 años y estaba detenido desde el 9 de diciembre del 25 en la sede de la PNB de Boleita. Ojo, ha durado prácticamente un mes retenido, torturado hasta la muerte. Organizaciones de derechos humanos denuncian su muerte. También decía Reporte Ya, lastimosamente hay que decirlo así, creo que están jugando con el dolor de la familia. María Alexandra Gómez, esposa del preso político Nahuel Gallo, refirió a la información que circuló acerca de la liberación de presos políticos en Venezuela. No se están liberando los presos, no se están liberando. Bueno, María Alexandra, gracias por tu tiempo y preguntarte si tenés alguna novedad respecto a esta noticia que se dio en las últimas horas de la liberación de algunos presos políticos allí en Venezuela, que representa igualmente al 1%, si en tu caso vos tuviste novedades de Nahuel Gallo. Hola, mira, no hemos tenido ningún tipo de información con respecto a la liberación de ningún extranjero dentro de la cárcel del Rodeo 1. Lastimosamente hay que decirlo así, ¿no? Creo que están jugando con el dolor de todas las familias que están todavía apostadas a las afueras de esa cárcel, personas que llevan días desde que se hizo este anuncio durmiendo fuera de las cárceles. Lo único que sabemos es que ellos han podido recibir visitas, ellos pudieron recibir visitas parte de los venezolanos por parte de sus seres queridos. Ellos están fuertes, ellos envían a decir que están fuertes, que los están tratando mal, pero que no se van a dejar doblegar. Así que le piden a todo el pueblo venezolano, a la comunidad internacional, que no paren de exigir la liberación de todos los presos políticos y que cumplan con ese acuerdo. Pero ¿qué pasa una vez
liberado los presos políticos mientras exista todavía el régimen. Pasa lo que posiblemente le haya pasado a Rocío San Miguel. La situación de Rocío San Miguel, y ahora entramos más en detalle, decía Demóstenes Quijada, tiene que responder a otra razón de amenaza. Cuando yo salí de las mazmorras del DGCIM, estamos hablando de una persona que fue preso también en Venezuela, también me hicieron firmar un papelucho diciendo que no declararía, a lo cual no le he hecho caso jamás. Entonces, claro, él se refería a Rocío San Miguel, ¿por qué? Porque Rocío San Miguel, mejor dicho, el hermano de Rocío San Miguel publicó este comunicado, un comunicado realmente extraño, ya lo analizamos en otro vídeo, por tanto no lo vuelvo a analizar en su entereza, ¿no? Digamos, de manera exhaustiva, pero sí que me voy a quedar con el tercer párrafo, donde dice, en primer lugar, deseamos expresar nuestro agradecimiento al gobierno de la República Bolivariana, el gobierno que encerró a Rocío San Miguel, gobierno ilegítimo, se lo agradece ahora. Qué cosa más extraño y qué cínico, ¿no? Al gobierno del Reino de España y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al meter los tres, o meter los dos, mejor dicho, el gobierno de España y José Luis Rodríguez Zapatero, junto al gobierno que perpetró ese crimen de aprehensión arbitraria de Rocío San Miguel, prácticamente lo que está haciendo es delatando al menos yo así lo entiendo, al gobierno de España y a José Luis Rodríguez Zapatero como partes de esa maquinaria, como partes de un todo que comienza con la captura ilegítima, ilegal, arbitraria de una persona en Venezuela, continúa con las torturas y acaba con la liberación, la vuelta a España y muy posiblemente con una jubilación de oro de sus captores. Ese es el sistema, este es el mecanismo de extorsión del que tenemos que considerar y empezar a valorar. Sí, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez y Zapatero, más que partes externas que intervienen para resolver la situación, no formen parte de toda una organización criminal que comienza en un punto y termina en otro, todo un proceso que está perfectamente perfilado, ya que es el mismo, tiene un patrón y es el mismo patrón que se siguió también con otros rehenes como Lorenz Saleh o como incluso Edmundo González Urrutia. Es siempre lo mismo. Te reprimo, te persigo, te capturo o estoy a punto de capturarte hasta que tú me firmas un papel, me liberas de mis responsabilidades, te dejo marchar. Otro hace es como un reciclaje de dinero, en este caso es un reciclaje de personas, ¿no? Y quien se ocupa del reciclaje, como si fuera dinero negro, para después blanquearlo, en este caso es José Luis Rodríguez Zapatero, que coge a las personas, se las lleva para España, el gobierno de España termina el proceso dándole asilo y aquí todo bien, todo ha salido bien y el final de la historia es una historia feliz, ¿no? Dice, así como los actores que han participado en los recientes diálogo y conversación en Venezuela, Estados Unidos, cuya gestión han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones. Reconocemos el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo. Estas son palabras que seguramente no utiliza Rocío San Miguel. Esas son palabras más bien de Delcy Rodríguez, son palabras del régimen, son palabras que ha utilizado muchas veces, incluso encadenadas, concadenadas, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero. Habría que valorar hasta qué punto este comunicado lo escribió realmente el hermano de Rocío San Miguel o lo escribió José Luis Rodríguez Zapatero o el mismo gobierno bolivariano y le dijeron, toma, firma aquí, esto es lo que tienes que decir. Diplomacia, intermediación y diálogo como vías efectivas para la resolución de soluciones complejas y de alta sensibilidad humana. Es evidente que es una retórica política, de discurso político. No puede haberlo escrito el familiar de una víctima que acaba de ser liberada. Esto forma parte de una corrección de estilo realizada por parte de una autoridad institucional y debemos valorar si esa autoridad institucional es la del gobierno de España o la del régimen bolivariano. En algún momento sabremos esto, porque si es el gobierno de España que ha formulado este comunicado y se lo ha dado al hermano de Rocío San Miguel, estaríamos ante una confirmación posible de ese mecanismo de extorsión de que el gobierno de España y José Luis Rodríguez Zapatero no es que sean agentes externos, no, sino que serían partes, un engranaje más de este mecanismo de extorsión. Luego dice, aquí también, la ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada en este momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirles opiniones, etcétera, ¿no? Y dice,
que no se trata de una libertad plena. Rocío San Miguel está en España con privación de libertad de acuerdo con la jurisdicción venezolana. ¿Y qué hace el gobierno de España? De no garantizar a una persona que vive en territorio español poderse mover y declarar libremente de acuerdo con la legislación española. Está en España. El gobierno de España tiene que proteger eso, en lugar de permitir que el gobierno bolivariano sea, de alguna manera, soberano en territorio español, como para indicar a una persona qué es lo que puede hacer, no hacer, decir o no decir. Es evidente que esta situación expone al gobierno de Pedro Sánchez a una condición muy probablemente de complicidad si no es capaz de garantizar que en España, en territorio español, esta mujer no sea libre de decir lo que quiere decir, de expresar su opinión, ¿no? Y dice también, en relación con su presencia en España, informamos que la misma se produjo por intermediación directa del gobierno español, en especial gracias a las gestiones sostenidas durante más de un año por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Rocío San Miguel ha expresado su profundo agradecimiento. Es evidente que todo esto forma parte de una operación de marketing. Tan es así que lo repite en 2 párrafos, lo dice 2 veces como redundando en ese aspecto, como aquel que quiere precisamente mostrar algo, ¿no? Como aquel que, sabemos, cuando alguien te hace muchos cumplidos, ¿no? Suele tener una segunda intención normalmente. Casi como un love bombing a José Luis Rodríguez Zapatero que no viene a cuento. Sobre todo en un momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero está siendo puesto en entredicho por otros rehenes liberados. Es terrible esto. El hecho de que en la carta se dé en 2 ocasiones las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, para mí es una excusatio non petita, es decir, es precisamente querer redundar en un contenido para querer imponer un relato con una intención previa, premeditada y por tanto con una malicia. No se nota, no se ve en este comunicado haciendo referencia 2 veces al agradecimiento a José Luis Rodríguez Zapatero una voluntad honesta realmente de querer agradecérselo. Porque si no lo diría una vez, al decirlo 2 veces, más bien muestra una intención premeditada de querer remarcar eso. ¿Por qué tiene que remarcar eso? Debemos preguntárnoslo. Esto es lo que ha escrito. Esta situación no constituye un destierro, otra excusatio non petita, como sabiendo que alguien la va a interpretar así y queriendo hacer hincapié. ¿Qué interés tiene Rocío San Miguel en decir que esto no es un destierro? ¿Por qué? Porque este patrón de destierro y esta palabra destierro se utilizó cuando se aplicó ese mismo patrón ¿a quién? A Edmundo González Urrutia. Se dijo que lo habían desterrado. Y es el mismo modus operandi. Ni una renuncia a sus derechos, sino parte como que no es una renuncia a sus derechos. No puede hablar. Por un lado dice que no puede hablar y por el otro dice que no ha renunciado a sus derechos. Es evidente que esta carta se la han dado a firmar a Rocío San Miguel. Rocío San Miguel no quiso firmarla y tuvo que intervenir su hermano, o mejor dicho, una manera de mostrar que Rocío San Miguel realmente no está agradecida a esas personas es precisamente no firmar ella esa carta. Si tú de verdad estuvieras agradecido a alguien, serías la primera persona en querer decirlo, ¿verdad? Pues esto no es así en esta carta. Y lo que revela la información posterior es, como dice Elion, que la hija y hermano de Rocío San Miguel, que fueron detenidos con ella en su momento y fueron escarcelados, siguen en Venezuela aún con medidas cautelares. Entendemos el nivel de extorsión al que ha sido sometida Rocío San Miguel para firmar esa carta que no quiso firmar y que tuvo que firmar y que hicieron firmar entonces a su hermano. Por eso no puede hacer declaraciones y da las gracias al gobierno de Venezuela y a Zapatero. Hace falta croquis. Esto es lo que decía la cuenta de Elion, que no sé de dónde extrae esa información, pero entiendo, bueno, si lo dice, yo doy por plausible esa eventualidad. Melania, venezolana, abogada, conoce, bueno, yo la sigo desde que sigo la causa venezolana, decía como última reflexión, carta del hermano de Rocío San Miguel, la excarcelación como teatro, salir sin voz para alabar al régimen. Leí el comunicado, lo leí con calma y ahora sí, todo empieza a encajar. No estamos hablando de libertades, estamos hablando de excarcelaciones condicionadas, de una privativa de libertad maquillada de personas que salen de una celda para entrar en otra más grande y silenciosa. Realmente,
Rocío San Miguel ahora mismo es presa venezolana, rehén en territorio español, rehén tal vez del gobierno de Sánchez y de Zapatero. Podríamos especular. Porque si no puede hablar, no eres libre. Si tienes prohibido cantar lo que viviste, no eres libre. Contar lo que viviste, no eres libre. Si tu silencio es el precio para no volver a una cárcel, no eres libre. La carta lo deja claro. Aunque intenten volverlo en palabras bonitas, esto no es una libertad plena. Es una medida cautelar, es control, es coacción. Y entonces se entienden los agradecimientos. Se entiende el agradecimiento al llamado gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que no es un gobierno, es una estructura criminal. Se entiende el agradecimiento al Reino de España y sobre todo se entiende la presencia en la carta de José Luis Rodríguez Zapatero, porque donde aparece Zapatero nunca hay luz. Hay negociación opaca, hay silencio impuesto, hay familias a las que se les pidió callar para no entorpecer el proceso, hay madres a las que se les dijo que no denunciaran las torturas de sus hijos, hay dolor administrado con cinismo. Y ahora queda claro, esto no es justicia, esto es un teatrillo para lavar imagen, una puesta en escena para vender avances, cumplir formalmente condiciones externas y seguir intactos por dentro. Se sacan algunos, se le quita la voz, se controla el relato y así el régimen pretende decirles al mundo, estamos cambiando. No, no están cambiando, están perfeccionando el método. Brutal esto, ¿eh? Están perfeccionando el método y con una mujer que como es mujer es un ser de luz, no puede ser dictadora. Porque el verdadero peligro para ellos no es que alguien salga, el verdadero peligro es que alguien hable, que cuente lo que pasa en el helicoide de la tumba, en las jaulas, en Yare, que nombre las torturas, que rompa el pacto de silencio. Por eso estas liberaciones vienen como mordaza, por eso siguen siendo presos, aunque estén fuera. Por eso esto no puede llamarse libertad. Y me alegro de que cada persona que sale con vida, claro que sí, pero no voy a normalizar el silencio como condición. No voy a aplaudir una libertad que prohíbe hablar. No voy a celebrar un sistema que sigue castigando la libertad. Porque mientras los que salieron no puedan hablar y los que están dentro sigan sufriendo, esto no se ha resuelto. Esto no es el final. Esto es apenas otra maniobra. Y por eso seguimos alzando la voz por los que no pueden, por los que están dentro, por los que salieron, pero siguen presos. Porque mientras quede uno preso, esto no termina. Brutal lo que dice Melania. Cuando todo esto acabará y llegarán las cámaras, nos encontraremos en un momento de la historia en el que nos recordará como cuando los americanos fueron a Alemania y se encontraron en el medio de los campos, de las aldeas, los campos de concentración, con gente como zombie. Cuando saldrán verdaderamente o cuando se llegará a liberar activamente los presos de Venezuela porque caiga el régimen y las cámaras lleguen a grabar esos zombies, las condiciones con las que salen esas personas, que no serán diferentes, en muchos casos, tal vez la mayoría, de la condición en la que se encontraban los judíos en los campos de concentración. Ahí entonces, tal vez, nos acordaremos de todos aquellos equidistantes defensores de la legalidad internacional que condenaron un ataque que, de no haber sido así, hubiese permitido justificar bajo ese derecho internacional campos de concentración y de tortura como los nazis en el siglo XXI, en plena Venezuela. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, hazlo llegar a más personas. Es muy importante que conozcamos y sobre todo, no solo conozcamos esta situación, sino que comencemos a plantearnos, a preguntarnos, ¿el gobierno de España y José Luis Rodríguez Zapatero son partes externas que intervienen en este proceso para agilizarlo o son partes, engranajes de la estructura criminal de extorsión de esos presos? Dame tú la respuesta en los comentarios. Tengo realmente curiosidad de conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo muy pronto. Chao.